Ya, como les dije la vez pasada, ¿cierto? Vamos a dejar un poquito en pausa lo que estábamos viendo para analizar el contexto de producción de Roald Dahl y su novela Charlie y el gran ascensor de cristal, como estrategia de comprensión de lectura, ¿cierto? Para la evaluación que viene. Ustedes saben, hoy es martes 24 de noviembre, las normas de convivencia son súper claras, ¿cierto? Mantener el micrófono en silencio, participar, activarlo al participar, ¿cierto? Levantar la mano, hacer su mayor esfuerzo y poner atención. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Cierto? La clase anterior nosotros estábamos viendo las noticias y los titulares de las noticias y la importancia que tenían, ¿cierto? Hoy día queremos como el propósito de la clase lo indicaba, vamos a hablar acerca del autor de la novela del gran ascensor de cristal, de Roald Dahl. ¿Y por qué es relevante? Porque nos sirve para comprender y contextualizar, ¿cierto? De mejor forma el libro. ¿Por qué fue creado? ¿Qué tiene que ver con la vida del autor? ¿Cierto? Y todo eso. Entonces, vamos a empezar. Acá está. Dice así. Roald Dahl nació en el distrito, aquí me voy a correr para acá para ir leyendo, nació en el distrito de la ciudad de Cardiff, Gales, el 13 de septiembre de 1916. De padres noruegos, Harald Dahl y Sophie Magdalene Hesselberg, le pusieron el nombre de Roald. ¿Por qué le pusieron el nombre? Porque a los papás eran fans de este explorador, ¿cierto? Noruego, Roald Amundsen. Mi pronunciación extranjera no, no es muy buena, pero ustedes lo pueden leer ahí, ¿ya? Entonces, los papás también son noruegos. Entonces, el explorador para los papás era así como eran sus fans. Entonces dijeron, le vamos a poner el nombre de él. Como algunos papás ponen el nombre de un cantante, ¿cierto? O de un actor, a él le pusieron el nombre de un explorador noruego. Roald estudió en Inglaterra, donde tuvo una serie de experiencias y protagonizó muchas travesuras, las que fueron inspiración para sus posteriores cuentos y novelas. En uno de los colegios, por ejemplo, la fábrica de chocolates de Cadbury enviaba ocasionalmente cajas de sus nuevos productos a la escuela para que fueran probados por los alumnos. Dahl solía soñar con inventar una barra de chocolate que sería el asombro del mismo Cadbury, lo que sirvió como inspiración para escribir su segundo libro para niños, Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, ya Excel, que el Excel me está aportando como, por el nombre de lo de su nombre. Sí. Ahí ven, los papás siempre se inspiran en algo. Ya, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta ya, que ya desde pequeñito este Roald Dahl, ¿cierto? Comenzó a a inventar en su cabeza, ¿cierto? Historias, cuentos, y soñaba con llevarlas a cabo. Acá, me corro para acá. Ya. Entre los diferentes oficios que desempeñó, fue piloto de la RAF, Royal Air Force, donde cumplió varias misiones y combates, ¿ya? Para suerte de nosotros, un accidente durante una de esas dichas misiones lo inhabilitó para volver a desempeñarse como piloto, lo cual abrió la posibilidad de que publicara su primer relato que recoge experiencias y asegurándole la continuidad del éxito que obtuvo. O sea, para suerte para nosotros, porque se volvió un gran escritor. Ya a lo mejor él quería seguir siendo piloto en ese entonces, ¿cierto? Porque era muy joven. ¿Ya? Comenzó a escribir en 1942 y fue trasladado, espérenme, que no, fue trasladado a Washington como militar. Su primera obra publicada apareció en la edición del Saturday Evening Post el 1 de agosto de 1942, un cuento titulado como título Pan comido, y en el que describía su accidente cuando en el Gloucester Gladiator. El título original fue cambiado por el que está ahí, Derribado sobre Libia. ¿Ya? Ese fue como su primer escrito. Luego,
sus libros fueron traducidos a más de 17 idiomas. Ya han vendido millones de ejemplares en el mundo entero. ¿Ya? Durante su carrera colaboró en el cine y la televisión. También se ha adaptado la mayor parte de sus obras al cine. Todas ellas lo han consagrado como un autor literario, lo cual le permitió ganar muchos y distinguidos premios en diferentes países. Ahora, a Roald Dahl no le gustó mucho que sus obras fueran llevadas al cine. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan que hay dos películas de Roald Dahl acerca de la fábrica de chocolate. Ya hay una que es como mucho más antigua y la que es reciente, que es como la de Johnny Depp. La primera el guión de la película fue escrito por el mismo Roald Dahl. Entonces se asemeja mucho al libro. La segunda, que es un remake, ¿cierto? No se asemeja. Lo mismo pasa con Las Brujas, un poco con Matilda, ¿cierto? Que no fueron como adaptadas como a él le gustaría que se adaptaran sus novelas al cine. De hecho, escribió los Gremlins, que eran como un cuento, si no me equivoco, que no me ayudan. Escribió el guión para la película Los Gremlins. Y resulta que cuando la película fue llevada a cabo, no tenía nada que ver con el relato que él escribió. Entonces eso como que a él no le gustó o no le pareció, ¿ya? Entonces para él dice que es mejor que lean sus libros, más que lean sus películas, ¿ya? A no ser que fueran, digamos, escritas por él, los guiones. Ya, sigo. Casado en 1953 a 1983 con la actriz estadounidense Patricia Neal. Bueno, ella era una actriz muy importante en la época, ella se consagró, de hecho ganó el premio Oscar, ¿ya? Y tuvieron 5 hijos. Uno de ellos es autora de libros, ¿cierto? Que es Tessa Dahl. Ahora, después dice que en el año 83 se casó con otra persona, que era Felicity, el que está ahí, la mejor amiga de su primera esposa. Ahora ustedes dicen, ¿pero cómo? Ya, resulta que la esposa tuvo un accidente, ya cardiovascular, creo, ya cerebrovascular, lo cual Roald todo ese periodo la cuidó, ya estuvo con ella, la ayudó en la rehabilitación, estuvo paso a paso. Pero resulta que el amor de pareja se acabó para ambos, ¿ya? Porque como que su vida cambió. Entonces, como quedó vegetal, pero después logró salir adelante, pero la amiga estuvo siempre ahí, ¿ya? Y entonces él tuvo una relación secreta con la amiga de su señora, pero todos sabían, era secreta como para los demás, ¿ya? Y después se casó con ella. Pero ellos siempre como tuvieron una muy buena relación. Ya, después ven abajo que dice válvula de Weigel-Thiel para el tratamiento de la hidrocefalia. Esto es súper importante porque Roald Dahl fue un hombre brillante, ya, muy inteligente, ya, y su mente creativa no se limitaba solo al ámbito literario, sino que también le permitió colaborar con un invento que ayudó a su hijo Theo, que a los 3 años, o sea, a los 3 meses, perdón, estuvo afectada por una hidrocefalia. ¿Eso qué quiere decir? Fue operado 8 veces su hijo, ¿ya? Y para mejorar la condición médica, crearon esta válvula que le podía permitir podía tener llevar la enfermedad y recuperarse, ¿cierto? Y también le ayudó a muchos niños que padecían esta enfermedad. También su hija Astrid murió también ella murió como a los 3 años por una apendicitis, ¿ya? Y es en la época también, en ese tiempo. No era una apendicitis como ahora, que ustedes llegan al hospital, ¿cierto? Y es como una operación casi ambulatoria, ¿ya? Ahora, antes no. ¿Ya? Ahora, si ustedes también ven más atrás de su vida, Roald Dahl quedó huérfano de padre cuando tenía 3 años, ¿cierto? Murió su papá y su hermana mayor murió un mes después de la muerte de su papá, ¿ya? Y la mamá se hizo cargo de él. Roald Dahl falleció de leucemia en el hospital de Oxford, cerca de Londres, el 23 de noviembre del año 1990. Fue enterrado en el cementerio de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Ahí está la tumba. 13 de septiembre de 1916 y 23 de noviembre de 1990.
Ya, entonces ustedes se pueden dar cuenta ya un poquito, contextualizar más o menos cómo nació Roald Dahl, con su imaginación, a diferencia, por ejemplo, de Ifabra, que lo vimos la otra vez, ¿cierto? Que se burlaban en el colegio de él y que lo pasó mal, él era como todo lo contrario, o sea, era como que inventaba historias con todas las cosas que le pasaban. A lo mejor sí su vida no estuvo así, estuvo accidentado, hubo mucha muerte, ¿cierto? Sus hijos tuvieron varios accidentes, pero, tío, ¿qué no? ¿Qué le pregunto? Ya, el tío que no quiere opinar, es que a él le gusta mucho leer. Ustedes saben que es profe de lenguaje, ¿ya? Ya. Sí, no, y soy fanático de Roald Dahl también. Entonces, no, lo que quería decir es que este autor también colaboró mucho con el cine y la televisión. O sea, el profe lo mencionó en su presentación, pero colaboró también para cine y televisión de películas de terror. De hecho, él trabajó ¿cómo se llama? Con Alfred Hitchcock, que es un autor director de películas de terror muy, muy connotado, ¿cierto? Y también con Quentin Tarantino, un autor también director de películas de acción y qué sé yo. O sea, no solamente se desempeñó como un autor de obras literarias infantiles, sino también incluso escribió cuentos para adultos. Es como un dato que había que aportar ahí. O sea, muy versátil dentro de su carrera literaria. Eso es lo que Ya. Gracias. Ya, lo escuchamos doble, que estamos en el mismo lado, ustedes saben. Ya, ahí está la película, ¿ven? La primera película es la que está obviamente para el lado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Y la segunda en el lado derecho, que era de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿cierto? Ahora, si yo lo miro las imágenes bien, la adaptación al, al libro, si leyeron Charlie y la fábrica de chocolate y leyeron El gran ascensor de cristal, ¿cierto? Eh, Ninguna de las dos imágenes de Charlie se asemeja a lo que es la descripción del personaje, digamos. A lo mejor pueden tener personalidad, pero si ustedes ven los dibujos del libro, la descripción que se hacía físicamente del personaje, no tiene ninguno de los dos mucho que ver con lo que es Willy Wonka, ¿ya? Y si tienen que ver Charlie y la fábrica de chocolate para apoyar, digamos, la lectura de este libro, intenten ver la versión más antigua, que es la que más se asemeja. Ahora, su obra y su significado. Los trabajos infantiles de Dahl están contados usualmente desde el punto de vista de un niño, ¿ya? Frecuentemente involucrando villanos que odian y tratan mal a los niños, y principalmente al menos un buen adulto que contrarresta a los villanos, ¿cierto? Usualmente contiene una gran cantidad de humor negro, escenarios grotescos, las brujas, Matilda, son dos claros ejemplos, ¿cierto? El gran gigante bonachón sigue este modelo en un modo más analógico, ¿ya? Con el buen gigante representado al arquetipo del buen adulto, ¿cierto? Y los otros gigantes que son los malos adultos, ¿ya? De hecho, decían que Roald Dahl era como el gigante bonachón, que lo asemejaban a él, así. Cuando él lo veían, decían, no, él es que era muy alto, entonces es el gigante bonachón. Y de los libros que están ahí, yo creo que varios los conocen. De hecho, nosotros leímos Matilda y leímos Cuentos en versos para niños perversos. De hecho, ahora salió una nueva versión de la película Brujas, chicos, pero de verdad, las películas, ninguna de las dos se asemeja al libro, son las dos así, comparadas con el libro. Tío Keno, ¿qué quiere aportar? no, que a propósito de eso, de que él se asemejaba al agente Bonachón, claro, sí, él es el gigante Bonachón, pues él se personifica a sí mismo con este personaje, se hace sus características, digamos, carne en este personaje. Y la niña que aparece en esta historia sería como su nieta, Sofía. Eso. Muchas O gracias. sea, está inspirado hacia ella, es como escrito en honor a ella, dedicado a ella. Ay, sí, eso, ponte mute. Eso, sí, eso es lo otro. Los libros infantiles los hizo especialmente también para contarle historias a sus hijos, después a sus nietos, ¿cierto? Entonces para él le fascinaba todo este mundo y por eso creó el super zorro, como está ahí volando solo, los cretinos, el cocodrilo enorme, o las brujas, ¿cierto?
Charlie y el ascensor de cristal, Charlie y la fábrica de chocolate, cuentos en versos para niños perversos, el gran gigante bonachón, Jirafa, el pelícano y el mono, Matilda, y James y el melocotón gigante. Son todos cuentos infantiles, ¿cierto? Creados para niños y dedicados a su familia. Y acá entramos a lo que nos compete, que es nuestro libro, lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver una escena donde se habla acerca del ascensor de cristal, que es de la Charlie y la fábrica de chocolate, de la película que no tiene... pero explica lo que... más o menos, cómo es el tema. Ya, lo voy a colocar, pero déjame ver si está compartir sonido. Sí. Quieren que realmente sea la manera en que está contada. Pues no sé si recordar, por ejemplo, cuando nuestros papás o nuestros abuelos nos cuentan un cuento, más o menos así está contada la historia. ¿Ya? Es un magnífico ejemplar de la literatura tradicional. Eso es El gran ascensor de cristal. Ahora, Charlie y el gran ascensor de cristal se divide en dos partes que están súper diferenciadas. Los que ya leyeron el libro, ¿cierto? Pueden ver que el libro está dividido como en dos. Por un lado están los 11 primeros capítulos que nos sitúan a Charlie y la familia y el original señor Wonka, ¿cierto? En una trepidante aventura espacial llena de descubrimientos, sustos, batallas, ¿cierto? Huidas. En su viaje su viaje a la fábrica de chocolate, ¿cierto? Dentro del original ascensor de cristal, entran en órbita, ¿cierto? Porque Charlie aprieta como un botón, ¿cierto? Y llegan al espacio, ¿cierto? Por lo que despierta la incredulidad de las autoridades mundiales, especialmente del presidente, ¿cierto? Y que estaba acompañado con su nani. Los que han leído me van a entender lo que estoy hablando, ¿cierto? Y profundo miedo, ya que ellos mismos deben ser atacados por unos seres extraterrestres, que piensan que son la familia de Willy, o sea, la familia de Charlie, ¿cierto? Y el señor Wonka. Y por otro lado, después están los 9 capítulos que siguen, ¿cierto? Que ya llegaron a la fábrica y los mismos personajes dentro de la fábrica del señor Wonka cometiendo alguna imprudencia en la fórmula rejuvenecedora llamada Vite Wonka y los consiguientes riesgos de restablecer la edad de 3 de ellos, ¿cierto? O sea, ellos toman esa pastilla que rejuvenece a las personas 20 años, ¿ya? Y ahí ocurren cosas. De eso se trata la historia. Bueno, a diferencia de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿cierto? Acá los abuelos de Charlie también adquieren mayor protagonismo en la historia. Ahí en las imágenes podemos ver la primera parte, ¿cierto? Cuando están dentro del ascensor de cristal y están como por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Aunque no hay, se están elevando, ¿cierto? Y están flotando dentro del ascensor. Y en la segunda parte vemos a al abuelo George, a la abuela Georgina y a la abuela Josephine, ¿cierto? Acostados, ¿cierto? Esperando las pastillas rejuvenecedoras. Ahora, acá tenemos los personajes principales. Charlie, el abuelo Joe, Willy Wonka, el señor y la señora Bucket, la abuela Georgina, la abuela Josefina y el abuelo George. Ahora, acá viene una pregunta. Dice, ¿puede una obra literaria ser inspiración para las nuevas generaciones de inventores? ¿Ustedes creen que de acuerdo a las obras, o haber leído, por ejemplo, El ascensor de cristal, jóvenes inventores se pudieron haber inspirado? Yo les voy a contar que gracias a esta obra de acá, ¿cierto? Existe ¿cierto? Algo parecido a lo que están viendo. La invención de un ascensor de cristal. Y ya se llevó a cabo. El ascensor de Wonka, se dice. Tienen que leer, sí, ya, porque para que puedan entender. On one rope. Travel. Ya, esos son los nuevos ascensores que estarán, digamos, en el futuro.
Ya, la idea de ellos, ¿cierto? Nació también por el ascensor de cristal de Willy Wonka, aunque ustedes no lo crean. Ya, la idea es, ustedes saben que los edificios que tienen muchos pisos, para ir, no hay un solo ascensor que lleve a tan arriba, sino que a veces hay que bajar, ¿cierto? Y caminar un poquito y a tomar otro ascensor para llegar a otro piso, como en la clínica Vespucio, no sé si algunos han ido para allá. ¿Ya? La idea de ellos es que los edificios no van a ser hacia arriba solamente, van a ser hacia el lado, van a ser en zigzag, van a ser de todas formas y todos de cristal, ¿cierto? Y la idea es que viajen hacia todos los sentidos, como el ascensor de Willy Wonka. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver que de repente de la ciencia ficción que podemos llamar, ¿cierto? O de las cosas que uno piensa que solamente son productos de la imaginación de un autor, pueden llevarse a cabo cosas muy, muy interesantes. ¿Ya? Y es lo que pasa con el Roald Dahl, ¿cierto? Y sus libros, que pasan de la ciencia ficción para inspirar a personas que quieren hacer algo mejor e innovador. Y bueno, vamos a ir cerrando, ya a no ser que tengan dudas acerca del libro, de todo, ya de lo que hemos hablado. Ya hoy día aprendimos acerca, ¿cierto?, de la vida de Roald Dahl, cómo inspiró esta vida a crear libros tan entretenidos, porque yo creo que uno lee a Roald Dahl y no se aburre, ¿cierto? Cómo integrar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana, bueno, ¿cierto? Uno siempre cuando uno lee un libro adquiere un nuevo conocimiento, ¿cierto? Y la idea es invitarlos, para los que no han leído el libro, que lo lean. Es muy entretenido, uno no se demora nada en leerlo, ¿ya? Y es súper fácil. Y les recomiendo que para los que no conocen nada de la fábrica de chocolate, vean la película antigua y luego lean El gran ascensor de cristal. Y ahí les va a aparecer muy... De hecho, yo encuentro, yo que terminé de leer el libro del gran ascensor de cristal, yo creo que es tan lamentable que Roald Dahl se haya muerto, porque podría... Escucha, doble. Ah, porque podría haber creado mucho más libros. Ya ustedes saben que en cada libro, en la Charlie de la fábrica de chocolate, incluso en este, él viaja a distintos mundos. Entonces yo creo que tenía como para seguir escribiendo así, un montón. Ahora sí, tío, ¿quieres decir algo? Ah, ya. Ahora le doy la palabra. Diga nomás. Que los niños preguntan en el chat cuándo es la prueba del libro. Y otra pregunta es ¿qué prueba hay hoy? Ah, ya. Ahora le ¿Y digo. hasta cuándo va a estar la prueba en muestras? Eso también Ya, está. ya. Ahora voy a eso. Ya, chicos. Ah, este es un desafío que se los voy a mandar en el PowerPoint, que son responder esas preguntas e intentar hacer el crucigrama, ya que les va a servir incluso para la ortografía de los nombres de los personajes, ¿ya? Y el nombre de la abuela paterna de Charlie, nombre y apellido del fabricante de chocolate, los minúsculos hombrecillos que recibieron a Charlie, el apellido de las criaturas más brutales y vengativas que salen en el libro, el nombre del abuelo paterno, de la abuela paterna y el apellido de Charlie. Ahí para que lo puedan hacer. Ya. Acá es súper importante lo que les voy a contar. Hay que recordar primero las evaluaciones pendientes. Y ahí dice, ojo, no se descuenta puntaje, chicos, por rendir las pruebas atrasadas, pero se puede aplicar el reglamento de evaluación del colegio, en donde la escala parte el 80%, ¿ya? Más aún cuando no hay justificación, ¿ya? Y se debe las pruebas desde hace mucho tiempo. O sea, yo puedo entender que no tengan internet, que de repente les cueste dar la evaluación y todo, pero a veces ya algunos tienen acumuladas 3 evaluaciones de libros. Ya, entonces yo no creo que se pueda leer 3 libros al mismo tiempo y hacer las evaluaciones. Entonces, yo creo que hay que ser más responsable. Yo no sé si ya les comentaron que el 16 de diciembre las notas tienen que estar puestas y los promedios cerrados, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se coloquen al día. La última prueba de lenguaje, ustedes saben que es la del libro, que es la otra semana, y de ahí no tenemos más pruebas de lenguaje. Entonces, yo lo que les voy a pedir de verdad, que se coloquen al día con la asignatura, para que no se les acumule con las de otras asignaturas, ¿ya? Hoy día es la prueba de contenido, tiene 20 preguntas, ¿ya? La prueba es muy cortita, entra artículo informativo, entra características del artículo informativo, entra una imagen
y ahí dice, colócale el titular a la imagen, que es muy más sencillo, y acento diacrítico, acento diérético, palabras agudas, graves, esdrújulas, átonas, tónicas, que es lo que vimos una vez en clase. Todas las palabras no están sacadas así como de un libro, sino de los PowerPoint, que yo les he mandado clase a clase. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ustedes saben, están haciendo la evaluación, pueden ir a los Power y mirar y recordar. La prueba está desde hoy día hasta el martes primero. Está de una semana a otra, ¿ya? Y la prueba del libro es el próximo martes, que va a estar del martes primero hasta el otro martes, para yo poder así cerrar los promedios. Entonces tienen una semana para ponerse el día con las pruebas pendientes y para hacer la prueba de contenido de ahora. Quedan 2, así que ánimo, queda poquito. Ustedes saben que el 23 ya se acaba todo. Ahí está Roald Dahl, ¿cierto? Que dice, nos vemos. Cualquier duda, ustedes saben, a mi correo les mando el Power. Eso sería, chicos. Nos estamos viendo. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Hola, tía Erika. Profe, yo ya hice la prueba. Ah, súper, ¿viste? Ya era fácil, ¿cierto? Estaba muy sencilla. Ya, chicos, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, tío Quiero. Chao, tía Erika. Nos vemos. Chao.